Buenos días. Vamos a terminar hoy una grabación, lo que estábamos explicando ayer. Recordemos que para explicar la ética de Aristóteles tenemos que completar lo que nos explica en la antropología, en la concepción del ser humano, con la visión que tiene de la realización de los fines. ¿Sí? La ética, recordemos, comienza determinando que cada actividad se constituye con miras a un bien, que toda actividad se constituye con miras a un bien, y por lo tanto la primera tarea del filósofo es determinar cuál es la finalidad, cuál es el fin que se busca en la ética, sí, en el estudio, digamos, del comportamiento y de la acción humana. Decíamos que esa actividad era la actividad racional, que era una actividad conforme a la razón, que era la virtud, ¿sí? Y el fin último era la felicidad. Entonces, pues tratábamos de ver cómo para Aristóteles la felicidad y la actividad racional o la virtud pues estaban intrincadas. Incluso aunque a nosotros nos hiciesen felices las cosas que hacen felices a los bueyes o a los cerdos, necesitaríamos de una capacidad racional. Aristóteles sostiene que las concepciones alternativas de la felicidad son incompletas, en la medida en la que el placer y solamente el placer ni siquiera garantiza la felicidad. El placer necesita de la prudencia o necesita de la racionalidad. El placer no nos realiza. O sea, no es la vida más perfecta que puede tener un ser humano, y además el placer nos asemejaría a los animales. Y ahí recuerda aquella frase de Heráclito de que felices son los bueyes cuando encuentran bayas amargas. Así, la felicidad jamás podría consistir en el placer y, por supuesto, tampoco en el honor ni en la gloria. No porque la felicidad no sea honrosa, sino porque la felicidad no se reduce al honor. Una persona feliz, una persona cuya actividad es virtuosa, es una persona que hemos de honrar, pero no todo honor, no todo honor es felicidad, puesto que el honor al final es dependiente del contexto. Sí, y en algunas sociedades, digamos, lo que es honroso puede ser muy poco virtuoso, ¿verdad? Y el honor premiaría actividades no del todo racionales. Lo que vamos a ver, sobre todo, es que la virtud humana se dice de muchos modos. Dicho de otro modo, que no cabe decir de un ser humano que es virtuoso de forma absoluta, que no cabe decir de un ser humano que en todos los aspectos de su vida es virtuoso de la misma manera. Y aquí Aristóteles, otra vez, se va a enfrentar a Platón. Para Platón existe una idea de bien y es una idea de bien que nosotros conocemos y una vez conocemos, realizamos el bien en todas las actividades. ¿Qué nos va a decir Aristóteles? Que cada actividad solo tiene una relación de semejanza con las otras. Entonces, yo soy bueno, pero no soy bueno de la misma manera con mi familia, con mis amigos, como estudiante o como deportista, por ejemplo. Y cuando hablamos del bien, hablamos de un bien que no es solamente un objeto de conocimiento universal, sino que es un bien que se aprende a través de la experiencia. Con esto no queremos decir que haya distintas concepciones del bien, como sostendría la filosofía liberal, y que para nosotros, para cada uno de nosotros, el bien se diga de una manera, sino que dentro de una virtud, que es una virtud de un individuo y por lo tanto es una virtud única, Aristóteles es un individuo virtuoso, sin embargo la virtud se dice de modo distinto cuando uno participa en un juicio o cuando uno es un estudiante o cuando uno es amigo. Sí, a eso nos referimos con que sea de muchas maneras. Lo vais a entender en el apartado siguiente, que vamos a ver sobre todo cómo se aplica, digamos, esta idea de felicidad y de virtud. Y la idea precisamente es que al final la forma que tenemos de ser virtuosos es única en cuanto que un individuo es virtuoso o no lo es, pero es análoga o es diversa o es relativa
en la medida en la que nuestra virtud depende del contexto o depende, si queréis, de cómo aplicamos las circunstancias. Imaginemos que hay un individuo que aprende que es virtuoso ser sincero, sí, o ser honrado. Y entonces uno tiene, por ejemplo, que uno es sincero en un juicio, ¿sí? Y eso quiere decir, ser sincero en un juicio quiere decir la verdad que es relevante para el caso. Y, por ejemplo, si uno va a un juicio, uno no puede decir que la persona juzgada le parece más o menos inteligente o más o menos atractiva o más o menos interesante o más o menos buena amiga, sino que se tiene que ceñir a los hechos. Entonces aprendemos que la sinceridad en un juicio tiene que ver con fiarse en los hechos. Ser sincero cuando uno es amigo, pues quiere decir la verdad con cierto tacto, por ejemplo. Ser sincero cuando uno es buen hijo, pues es hasta cierto punto decir la verdad de forma que respetemos a nuestro padre y a nuestra madre. La virtud, entonces, es la misma, en el sentido de que la sinceridad es una virtud y se opone al vicio. Y en ese sentido, Platón y Aristóteles van a estar de acuerdo. Pero la virtud es análoga o la virtud es diversa o es múltiple en la medida en la que no somos virtuosos de la misma manera en un contexto que en otro. Hoy, seguramente, no tenemos la idea de esa virtud única y ahí cuando Aristóteles nos dice que la virtud es relativa al contexto, nos está diciendo algo que es muy común para nosotros. O no es cierto que podemos ser perfectamente respetuosos en una escuela o en un terreno deportivo y no serlo con nuestra familia, ¿verdad? Y diríamos que nuestra personalidad, cuidado, no solo nuestra virtud, sino nuestra personalidad es diversa. ¿Sí? Los deportistas esto lo expresan de modo que pues, lo que pasa en el campo se queda en el campo, lo que pasa en el cuadrilátero se queda en el cuadrilátero y así sucesivamente. Entendemos que nuestra actividad está sujeta a roles, sí, a roles que nos identifican. Y entendemos que las personas cambien hasta de comportamiento y cambien de virtudes según el contexto. Sí. Y, por ejemplo, yo como persona, por ejemplo, como estudiante, si premian mi participación, pues hasta cierto punto yo tengo que ser lenguaraz o tengo que ser muy participativo, pero en tanto que hijo, soy todo lo contrario y mi personalidad fluctúa, ¿vale? En ese sentido, Aristóteles parece que nos está diciendo algo que hoy entendemos. Y hoy entendemos que incluso ciertas atribuciones de responsabilidad son contextuales. ¿Sí? Y entendemos que no es lo mismo insultar a una persona en tanto que amigo que insultarla en tanto que profesor o policía o alumno o ciudadano. ¿Sí? Pero para Aristóteles tenemos que combinar las dos. ¿Sí? Por eso decimos que lo bueno es relativo solamente en cierto sentido, no en sentido absoluto. Sí, para Aristóteles la virtud siempre es virtud, recordemos, de una sustancia o de un individuo. Y uno no puede separar esos contextos en los que nosotros vamos actuando de un modo o de otro de la personalidad en su conjunto. Vale, esto a lo largo de la historia de filosofía se ve mucho pues, en la atribución de responsabilidad penal. Vamos a pensar en Kant, digamos. Para Aristóteles, uno no puede ser honrado con sus padres, pero mentiroso o falso con sus amigos. En la medida en la que uno es falso con sus amigos y honrado solamente con sus padres, uno no es virtuoso. Sí, para que uno sea virtuoso tiene que ejercitar la virtud en todos los ámbitos de su vida. Y solo ejercitando la virtud en todos los ámbitos de su vida puede considerarse una persona virtuosa. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver cómo tenemos que unir, por una parte, esta unidad de la acción con la diversidad de contextos a los que nos atenemos. Vamos a tratar un esquema triangular en el que vamos a definir lo que es la virtud. Ya la hemos empezado a definir, ¿verdad? Es una actividad conforme a la razón. Lo que pasa es que vamos a ver más bien en qué consiste la vida virtuosa. Y después vamos a distinguir dos tipos de virtud. Por un lado, la dianoética, que la tenemos aquí, y por otro lado, la virtud ética.
¿vale? Aristóteles pretende encontrar no ya cuáles son las acciones virtuosas, no ya criterios de resolución de los dilemas, sino sobre todo qué es lo que hace que llevemos una vida feliz. Sí, y otra vez no podemos entender la vida feliz como un sumatorio, ¿verdad? Como una acumulación de momentos positivos y momentos negativos, sino como un ejercicio constante. O si queréis, que tenemos que juzgar la felicidad no como una sucesión de momentos inconexos, ¿verdad? Que podríamos recordar a través de fotografías, sino como una película completa. A esto lo llama Aristóteles Zen, la vida buena o la buena vida, ¿vale? No se trata de encontrar buenas acciones, sino buena vida. Y las acciones se incorporan a lo largo de la vida. Sí. Para Aristóteles, esto es el objetivo de la ética. ¿En qué consiste una vida buena o una vida feliz? Y no una acción buena o una acción feliz. Vosotros habréis estudiado los dilemas del tranvía, por ejemplo, o habréis estudiado dilemas éticos y veréis que los dilemas éticos se centran más bien en una teoría de la decisión. Pues aquí la teoría de la decisión está en relación con la vida que queremos llevar y juzgamos las decisiones por la vida que queremos llevar. Dicho de otro modo, si yo analizo la decisión de estudiar bachillerato, o de estudiar bachillerato de sociales o de humanidades o de ser amigo de este o del otro, no es en virtud de que me proporcione más felicidad en este momento, sino en virtud de cómo esto me ayuda a tener una buena vida. Y esta buena vida, digamos, se dice de todo el proceso, de toda mi historia. ¿Cómo conseguimos la buena vida? Bueno, Aristóteles, como os digo, define la ética como el estudio de esta actividad que nos va a llevar a la buena vida. Y hace un juego de palabras con la palabra ética. Ética procede de ethos, que es por un lado carácter y por otro lado costumbre. Bien, pues Aristóteles va a estudiar cómo ambos están relacionados. ¿Sí? El ethos es cómo nosotros conformamos nuestro carácter, porque es el carácter lo que va a hacer que seamos capaces de tomar decisiones y llevar a cabo las mejores acciones a lo largo de nuestra vida. La costumbre hace carácter, pero además no podemos ser virtuosos sin la costumbre o el hábito. Y esto lo veremos aquí. ¿Vale? Lo veremos aquí. La virtud, entonces, vamos a orientarla a aquello que nos lleva a una buena vida. Sí, la virtud de la ética es la virtud del carácter, tener un carácter virtuoso, que es lo mismo que tener una costumbre virtuosa. Y Aristóteles ahí dice que hay dos tipos de virtudes, ¿vale? Son o dos formas de decir la virtud, porque la virtud es una, o sea, decimos de un individuo virtuoso a aquel individuo que tiene un buen carácter. No aquel individuo que en un momento dado hace algo bueno, sino del individuo que tiene un buen carácter. Pero dice que esto se dice de dos maneras. Por un lado, la virtud se dice respecto del intelecto, ¿vale? O respecto del alma. Y respecto del alma, dice que hay virtudes dianoéticas. Y las virtudes dianoéticas, si recordáis la palabra platónica, dianoia, para el razonamiento matemático, son aquellas que se aprenden a través de la enseñanza o a través de la educación, ¿vale? A través de la educación nosotros adquirimos habilidades para reflexionar mejor sobre nuestra vida, para utilizar mejor el intelecto en nuestra práctica. Entonces, la primera virtud es la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría nos llevaría a una mejor comprensión del entorno que nos rodea y nos puede ayudar a llevar una vida mejor. Pensad en cómo lo que vosotros estáis aprendiendo os sirve de algún modo para vuestra vida práctica por el mero hecho de que os lo enseñan. Hay cosas que con la mera transmisión nos sirven. Por ejemplo, seguramente no nos explican teoría de la electricidad, pero nos explican que no debemos meter los dedos en el enchufe.
¿sí? O nos explican que en ciertas situaciones no debemos enfrentarnos a un oso. Sí, pues todas las cosas que se transmiten solamente a través de la palabra, pues serían virtudes dianoéticas. Lo que ocurre es que la mayoría de cosas que nos enseñan después las tenemos que interiorizar. Hasta cierto punto esta es la tragedia del aprendizaje, ¿verdad? Y es donde Platón vería una especie de jorismos o de corte. Este corte se da porque por mucho que nos transmitan algo, nosotros después tenemos que aprender a aplicarlo a través de la experiencia. Y esto no se da de forma automática. Si no, sería muy sencillo conseguir el progreso moral. Simplemente la experiencia de los individuos pasados nos llevaría a una mejora progresiva del comportamiento humano. Y vemos que cada generación parece que en parte aprende los mismos errores, ¿verdad? Parece que la historia de la humanidad es una historia del eterno te lo dije. ¿Por qué sucede esto? Porque después lo que nos enseñan hay que aplicarlo a situaciones concretas. Y estas situaciones solo se pueden aprender a partir del ejercicio de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la virtud que consiste en encontrar, vamos a ver después, el justo medio. Es la virtud que consiste en actuar conforme a lo que es bueno, en actuar conforme a lo que es justo. Y es una capacidad práctica, y es una capacidad que me permite ajustarme a las circunstancias. Un individuo prudente es un individuo prudente porque se ejercita de manera prudente, porque actúa de manera prudente. Y para eso necesito, digamos, reflexionar. Todos nosotros seguramente actuamos según imperativos de prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos lo que queremos. Por ejemplo, queremos obtener un trabajo lo mejor posible, pero ese trabajo no sabemos dónde está. Y entonces tenemos que actuar, digamos, calculando los riesgos. Y tenemos que decir, bien, si yo busco un trabajo que me va a dar mucho dinero, pero que es muy difícil de obtener, a lo mejor me quedo en el camino. Y si busco un trabajo, si busco algo que sea más fácil de obtener, pero que entonces no dé dinero, quizás también sea frustrante para mí. Todas esas cosas nosotros las consideramos. El problema es que las consideramos en circunstancias concretas, porque no es lo mismo encontrar un trabajo hoy que encontrar un trabajo hace 20 años. Cuando yo voy a conducir, por supuesto que yo sé las normas de tráfico o yo sé cruzar el paso de peatones, pero después es cada situación la que me marca lo que tengo que hacer, y ahí yo soy prudente porque, entendiendo la situación, ajusto mi conducta a lo que es necesario y a lo que es correcto. Sí, la prudencia sería esa virtud práctica que nos permite considerar aquello que es mejor en determinadas circunstancias. La acción prudente se concreta en la deliberación. Sí, y esta virtud es muy importante para Aristóteles, porque la virtud deliberativa es es una especie de aplicación de la prudencia. ¿Por qué? Porque ambas son reflexiones acerca de lo que es mejor, ¿vale? Pero la deliberación es una reflexión sobre lo que es mejor en cada momento, ¿sí? En cada situación. La deliberación es la reflexión sobre lo que es conveniente y lo que es posible en cada momento, ¿sí? Y estas dos caracterizaciones, que pueden ser muy, digamos, muy evidentes, no lo son tanto, porque muchas veces lo justo es imposible. Y siendo imposible, nosotros en realidad tenemos que adecuarnos a lo que es posible. O lo justo muchas veces es inconveniente. Y Aristóteles aquí otra vez no nos está hablando de una especie de cinismo o de prudencialismo que nos obligaría a actuar de forma cínica. Sí, por ejemplo, yo tengo un conflicto con alguien en clase y entonces yo, yo considero, o yo hallo, mejor dicho, que lo prudente, que lo justo es decir la verdad, que lo justo es decir la verdad. Pero no sé exactamente cómo hacerlo. Y además veo, por ejemplo, que decir la verdad en clase es inconveniente, porque mucha gente se va a poner en mi contra y entonces
pues me van a hacer daño. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues encontrar la forma más conveniente de decir la verdad. No ocultar la verdad, sino encontrar la forma más conveniente de decirlo. Pues quizás, por ejemplo, si la mayoría de gente se me va a poner en contra, yo para evitar efectos grupales, pues hablo con las personas con las que podría tener problemas de uno en uno. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con lo que es posible? Esto después tiene aplicaciones políticas, pero vamos a suponer que yo estoy muy enamorado de Brad Pitt y considero que lo mejor que puedo hacer es enamorarme de Brad Pitt. Entonces, hago todo lo posible, o sea, hago todo lo que puedo por conseguir una cita con Brad Pitt. Me gasto el dinero en viajes, voy al gimnasio, etc. Sin embargo, una reflexión, una deliberación prudente me demostraría que lo nuestro es imposible. Con lo cual, estoy gastando mi tiempo, estoy gastando mis energías en algo que yo no soy capaz de hacer. ¿Vale? Si algo es imposible, significa que yo no soy capaz de realizar actos justos al respecto. Entonces, eliminaríamos ciertas situaciones o ciertas circunstancias. ¿Sí? Tendríamos que ajustar nuestro comportamiento también al conjunto de posibilidades que nosotros tenemos. La deliberación, entonces, se dice respecto de la razón, porque la deliberación es reflexión, pero también respecto de las circunstancias, porque en cada momento yo tengo que pensar sobre lo que es mejor en ese momento y también sobre lo que es factible o posible. Y si algo es imposible o si algo no es conveniente, es que tampoco voy a poder actuar justamente en ese caso. Además de las virtudes dianoéticas, existen virtudes éticas. Y veis que aquí hay cierta hiperonimia, porque, claro, si la virtud en general va de la ética, pues, ¿qué quieren decir estas virtudes éticas? Pues vamos a defender aquí a Aristóteles, porque tiene sentido que entendamos que las virtudes éticas son las más relevantes, porque fundamentalmente las virtudes éticas son virtudes relacionadas con el cuerpo, pero no con el cuerpo en tanto que objeto de la medicina. Por ejemplo, no es una virtud ética necesariamente tener un cuerpo sano, sino que, digamos, las virtudes éticas tienen que ver con el cuerpo, en tanto que con el cuerpo actuamos, que con el cuerpo vivimos y sin el cuerpo no vivimos. Entonces, fundamentalmente, y aquí conectamos con lo que hemos definido antes, la virtud es hábito. Yo soy virtuoso no cuando yo realizo una deliberación y actúo en un momento dado de manera justa. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí hay alumnos que copian en los exámenes. Y entonces hay un momento en el que hay un examen en el que por casualidad o porque han deliberado y lo han considerado imposible, no copian. Entonces el alumno orgulloso llega a su casa y dice, hoy no he copiado, me siento bien, soy una persona justa. Dice Aristóteles, una golondrina no hace verano. Es decir, ese comportamiento sería todavía anecdótico, sería todavía, digamos, irrelevante para definir a una persona. Una golondrina no hace verano porque, digamos, para detectar que hay verano es necesario ver el vuelo de varias golondrinas o de varios actos. A mí me considerarán una persona virtuosa cuando yo he actuado en muchas ocasiones de forma virtuosa. Y podríamos decir, bueno, aquí hay un problema lógico grave, que es el problema de Sócrates, ¿no? O sea, con una acción virtuosa, con una acción, digamos, justa, yo no soy justo. Con una acción justa, con otra acción justa, tampoco soy justo, porque si no soy justo con una acción justa más otra acción justa, no soy justo. Con tres acciones justas, tampoco soy justo, porque, pues, una golondrina más no hace verano. Entonces, ¿cuántas acciones justas me hacen falta para ser justo? Esto es una visión cuantitativa, claro, una visión, digamos, en la que la justicia o la bondad dependen de un número determinado de ocasiones, ¿no? Como si fuese pues Sheldon Cooper tocando la puerta, ¿no? Que tiene que tocar 3 veces, como si hubiese un número determinado de ocasiones para conseguir un resultado. Bien, pensad porque al revés quizás se vea mejor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estamos con nuestros amigos y alguien nos ha engañado? Sí, es justo
juzgar a esa persona porque nos ha engañado una vez. Ahí también diríamos que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Una persona ha cometido un error y entonces parece que no debemos juzgar ese acto, digamos, de forma que ese acto constituya toda la personalidad. Si una golondrina no hace verano para bien, tampoco hace verano para mal, ¿verdad? No es una acción habitual. Y de hecho, solemos perdonar a las personas que de forma habitual realizan acciones virtuosas, pero de forma ocasional, de forma accidental, cometen algún error. Y nuestro problema viene más bien cuando vemos que ese error es en realidad su forma de actuar, cuando ese error refleja su forma de actuar. Esto nos llevaría muy lejos porque esto tiene que ver también con objetos del castigo, claro, con la idea de que nosotros nunca juzgamos conductas separadas, sino nuestro castigo. En una investigación psicológica, John Gottman descubrió que, por ejemplo, las traiciones de pareja, los cuernos, se perdonan mucho mejor cuando uno ve que, digamos, lo que vamos a ver ahora, la disposición o la conducta general de la persona es una conducta leal. En cambio, cuando empezamos a juzgar la traición como un comportamiento estratégico, como un comportamiento corriente, no lo perdonamos. Sea ese comportamiento, pues engañar teniendo una aventura con otra persona o invertir en bolsa o jugar, digamos, jugar a las apuestas o a la lotería. Los hábitos, entonces, tienen relación con aquello por lo que nosotros juzgamos la personalidad. Y volvemos otra vez a la definición de la ética, ¿verdad? El carácter es la costumbre. Y si queréis encontrar un criterio, ¿cómo podemos encontrar que algo es habitual en una persona? Pues porque el hábito es el carácter. ¿Sí? Porque, perdón, o sea, igual que el carácter es la costumbre es el carácter. Lo que nos importa es que nuestro ejercicio haya constituido de algún modo nuestro carácter. ¿Sí? ¿Cuándo encontramos que somos virtuosos, en definitiva? Cuando vemos que de una actividad repetida, esa actividad ya forma parte de nuestra naturaleza de algún modo. Y quiero que penséis en una persona sana. Supongamos que, tener hábitos saludables es algo, o cuidar el cuerpo es algo saludable. Yo, digamos, en Navidades no me cuido demasiado y digamos que cada vez que a mí me apetece algo, pues caigo en la tentación. Y un día empiezo a hacer ejercicio y ese día es horroroso, me siento fatal y lo que me apetece es seguir comiendo como en Navidades. ¿Soy virtuoso por ese día? Por supuesto que no, porque no he constituido un hábito. ¿Sí? Todavía me cuesta, ¿verdad? Digamos, todavía que me cueste significa que yo, en tanto que hábito, lo rechazo. Empezaría a ser virtuoso cuando esa acción pasa a ser una actividad corriente, cuando pasa a formar parte de mí. ¿Vale? Aristóteles aquí habla de la disposición. Y hemos de entender la disposición como la costumbre integrada en nuestro carácter, como un mecanismo interno por el que para nosotros actuar virtuosamente es algo inmediato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la adquisición de virtudes éticas pasa, digamos, por una acción que empieza siendo externa, es decir, yo tengo que pensármelo, tengo que hacer deporte, tengo que motivarme, tengo que, pues, diferir la gratificación, tengo que encontrar amigos que me animen, pero hay un momento en el que esa acción repetida, n veces, se habla a veces de 21 días, por ejemplo, n veces se convierte en una disposición, en algo que me sale solo, en algo que yo he ejercitado tanto que se convierte en mi naturaleza también. ¿Sí? Digamos, en la medida en la que yo me he ajustado a aquello que considero virtuoso. Y ahí razón y pasión, o si queréis, virtudes dianoéticas y virtudes éticas, están en la misma línea. ¿Cómo se adquiere esta disposición? ¿O en qué consiste esta disposición? Aquí, o sea, quedamos en que en la acción el fin es esta disposición, es la virtud como hábito,
pero tenemos que ver, digamos, las dificultades que tiene respecto de la experiencia. Esto lo vamos a ver en la famosa tesis aristotélica de que la virtud está en el justo medio. ¿Vale? La virtud es una actividad que me tiene que salir como disposición o como segunda naturaleza, pero es una virtud que tenemos que ver en qué consiste, por supuesto, y tenemos que ver cuál es la relación no ya con nosotros en tanto que carácter, sino con una consideración objetiva de la virtud. Y esto es, la virtud está en el término medio, ¿vale? ¿Y qué significa que la virtud está en el término medio? Bueno, hay que tener cuidado porque la definición de término medio a veces se confunde. Yo creo que se confunde más cuando somos un poquito más jóvenes, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, término medio significa que hay un término, hay un extremo, y hay otro extremo, y la virtud está en el término medio. Y entonces diríamos, si aquí está, vamos a decir, aquí está un vicio a la izquierda y aquí está otro vicio a la derecha, pues el término medio está en el centro o en el medio de las dos actividades. ¿Sí? Mi ejemplo favorito que ponen los pequeños. A la izquierda tenemos no fumar. Y a la derecha tenemos fumar mucho. ¿Cuál sería la virtud como término medio? Pues fumar poco. Y alguno pone, a la izquierda tenemos no drogarse. A la derecha tenemos drogarse mucho. Y en el centro, drogarse poco. La favorita de los alumnos suele ser, aquí tenemos no estudiar nada. A la izquierda. Y a la derecha tenemos estudiar demasiado. Y aquí tenemos estudiar lo justo. ¿Vale? Bueno, esto es una mala representación de lo que es el término medio aristotélico. ¿En qué consiste el término medio aristotélico? Bien, tenemos que pensar que cuando hablamos de término medio no nos referimos a qué es la virtud, sino a cómo la aprendemos nosotros, a cómo la ejercitamos nosotros. Cuando preguntamos qué es la virtud no hay tres extremos, hay dos. Y la virtud se opone al vicio. Por ejemplo, ser sano es virtuoso. Y vamos a decir, ser enfermo, en el sentido de actuar contra la salud, es ser vicioso. O ser justo es ser virtuoso y ser injusto es ser vicioso. O ser sincero es ser virtuoso y ser mentiroso es ser vicioso. O ser generoso, aquí hasta el siglo XIX, hasta que España introduce esa palabra en el mundo moderno, liberal equivale a generoso y ser tacaño equivale a ser vicioso. ¿Vale? Bueno, así podríamos hacerlo con todas. Digamos, la virtud se opone al vicio y el bien se opone al mal. Y entonces, cuando consideramos que alguien es amable, es divertido, pues queremos decir lo contrario de que no lo sea, que no es ni huraño ni es aburrido. ¿Vale? El problema es que en la aplicación, en el ejercicio de estas virtudes, sí nos encontramos con que es muy difícil realmente saber en qué consiste actuar de forma virtuosa. Y entonces, en el ejercicio, la virtud, lo voy a poner como VT, está entre medias de dos vicios. Un vicio por defecto y un vicio por exceso. ¿Cuál es el vicio por defecto y cuál es el vicio por exceso? Primero tenemos que pensar en a qué contraponemos la virtud, ¿vale? La virtud, repito, se opone al vicio. Vamos a completar, porque antes yo os he dicho que las virtudes solamente se oponen a solamente un vicio, pero puede haber varias formas de llamar al vicio. Y como os digo, hay vicios por defecto y vicios por exceso. ¿Vale? En la actividad es donde la virtud está en el término medio. En la consideración conceptual, la virtud es un extremo de dos polos, virtud y vicio. Entonces, vamos a suponer que a mí me han enseñado a ser sincero.
¿vale? Vamos a llamar a esto honestidad. Y entonces, a mí mis padres me dicen que tengo que decir siempre la verdad, en parte porque mis padres lo que quieren es controlar la información que yo tengo en la cabeza. Y entonces, efectivamente, como yo hago caso a mis padres, como no puede ser de otra manera, yo voy a las Navidades y comiendo digo, mamá, esta comida sabe a caca, ¿sí? Papá, estás gordo y calvo. Y empiezo, digamos, empiezo a decir la verdad hasta tal punto que hago daño y no paro de decir la verdad, ¿verdad? Soy una especie de mito de Casandra. Bueno, para Aristóteles esto es un exceso. Sí, en la medida en la que decimos la verdad, más allá de toda relevancia moral. Hay un momento en el que decir la verdad es irrelevante moralmente. Y entonces la honestidad se convierte en jactancia. Dice él, la jactancia es la verdad con sentimiento de superioridad. Hay momentos en los que la verdad nos hunde y no es tampoco necesario. Y entonces digo yo, joe, pero si mis padres me han dicho decir siempre la verdad, claro, yo tengo que aprender que es contextual. Y entonces un amigo mío me pregunta si he engordado y yo he visto que me he pasado diciendo la verdad. Y entonces le empieza a decir, hombre, no es que hayas engordado, es que, claro, las navidades son muy duras y eres pesado de hueso y empiezo, digamos, a tratar de no excederme en la verdad, empiezo a intentar corregirme. ¿Y qué ocurre entonces? Que caigo en él, dice Aristóteles, el disimulo. Fijaos en que no digo la mentira, digo el disimulo. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando decir la verdad, pero estoy intentando, digamos, no pasarme y como estoy intentando no pasarme, me quedo corto. Aprendemos la virtud como término medio de ese modo. Dice Aristóteles, dice Lenin también, que la virtud es como un palo torcido. Vamos a suponer que el palo está torcido hacia la derecha. ¿Cómo corregimos que el palo esté torcido? Podríamos decir, joder, si queremos que el palo esté en el medio, lo que tenemos que hacer es moverlo para el medio. Pero si lo movemos justo para el medio, siempre se nos queda un poquito girado hacia la derecha. Si queremos corregir un palo torcido hacia la derecha, tenemos que torcerlo en la dirección exactamente opuesta. Lenin así justifica la revolución. Dice, claro, con la reforma siempre tienes algo un poco torcido al régimen anterior. Tienes que corregirlo por el otro lado. Tienes que llevarlo al otro extremo. Y así tenemos algo en el centro. Aristóteles lo que está queriendo decir es que, claro, la experiencia es muy difícil y cuando nosotros queremos aprender muchas veces vemos que nos pasamos y que no hemos adquirido la virtud y entonces tratamos de aminorar, pero al aminorar nos quedamos cortos. Por cierto, hay experimentos sobre esto. Os voy a hacer una analogía, digamos, vamos a suponer que tenemos aquí una canasta de baloncesto y entonces yo tiro los 3 primeros tiros que van muy alto. Normalmente, si van muy altos, significa que tengo que reducir la fuerza, pero claro, es muy difícil medir exactamente la distancia. ¿Qué es probable que ocurra en los siguientes tiros? Que me quede corto. Hay experimentos con esto y sucede. Sí, cuando no tenemos una medida justa de la fuerza que tenemos que utilizar, normalmente pasamos de un extremo a otro hasta que vamos ajustando. Sí, hasta que vamos ajustando. Bien, el aprendizaje es eso, aprendemos por error, por ensayo y error, pero en el ensayo y el error a veces nos pasamos y a veces nos quedamos cortos. ¿Sí? Y aprender significa eso. Claro, Aristóteles también habla de la liberalidad o generosidad, cuyos extremos son la tacañería y la prodigalidad. Y la prodigalidad, digamos, es el exceso de gasto. Y por supuesto que ahí, digamos, tenemos que equilibrarlo. Y tenemos que equilibrarlo en la experiencia. En la experiencia. Y solo en la experiencia podemos aprender a ser virtuosos. Hay un filósofo moderno, Ignatius Farray, que sostiene que lo peor que puede ocurrir cuando uno busca las virtudes, lo peor que puede ocurrir es quedarse corto. Porque si me quedo corto, no sé hasta qué punto es atractivo el vicio por el otro lado. No sé exactamente en qué consiste la experiencia del exceso. Y para conocer la virtud serían necesarios según él ambas. Entonces, la virtud es relativa en cuanto a que depende del contexto. Y en el contexto nosotros aprendemos entre el exceso y el defecto. Pero no solamente en la situación, puesto que, y esto lo podemos entender bien, en una situación yo tengo que saber
si tengo que decir la verdad o no. Y hay situaciones en las que la verdad se dice de muchas maneras también. Pero es que también es relativa respecto de nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que pone Aristóteles? La medida en la comida. Y entendemos que la medida en la comida, en el defecto, conduce al hambre y en el exceso conduce a, digamos, al hastío, ¿no? Vale. Pero claro, no es lo mismo. Un atleta, él hablaba de Milón, que tenía que comer 6 kilos de carne al día, pues sería una dieta de estas, habría dietas modernas de estas. Y otra cosa es una persona con una dieta más baja. Si yo soy un deportista de élite, pues tengo que comer más que si soy un ciudadano de a pie. Vale, el término medio también se dice respecto de nosotros, o sea, respecto de los que actuamos, respecto de las circunstancias, pero también respecto de los que actuamos. Así, el proceso de ejercicio de las virtudes es un proceso constante, no solo de conocimiento de las circunstancias, sino también de conocimiento de nuestras propias limitaciones. Pensad en el ejemplo que poníamos antes de la conducción. La conducción no solo depende de mi conocimiento del tráfico, donde yo puedo ser demasiado arriesgado o demasiado parado, ¿verdad? Y si soy demasiado parado, si voy muy despacio, también pongo en riesgo la circulación. Es que yo tengo que aprender que pues a veces reacciono tarde o mis pies se mueven más despacio que lo normal y entonces tengo que mantener las distancias, o que soy demasiado miedoso y entonces a veces reacciono con exceso a ciertas situaciones. Todo eso lo tengo que aprender y es un aprendizaje respecto de mí. ¿Sí? O un aprendizaje, bien, o sea, podemos aplicarlo, digamos, a las circunstancias que queramos respecto de nuestro propio carácter. La virtud, entonces, no es solamente aprendizaje intelectual, que ayuda, en la medida en la que nos ayuda a deliberar mejor, virtudes dianoéticas, sino que es sobre todo ejercicio, ¿sí? Y ejercicio que se convierte en costumbre. Claro, es un ejercicio que siempre está sometido a las circunstancias y a circunstancias que son contingentes. Yo no puedo ser tan buen conductor que prediga todas las situaciones del tráfico. E incluso el mayor maestro hace un borrón. Pero en ese aprendizaje podemos considerar si somos virtuosos o no. Tenemos entonces virtudes dianoéticas y deliberación, o vamos a decir decisión, y tenemos ejercicio. Y en el capítulo 8 de la Ética, Aristóteles trata de encontrar ambos. Sí, el ejercicio y la deliberación. Y dice Aristóteles, claro, Platón sostenía que el mero razonamiento o la mera deliberación sobre las virtudes era suficiente para alcanzar el conocimiento. ¿Por qué? Porque la deliberación llevaba automáticamente al ejercicio. Pero eso no es así, porque en ocasiones nos falta fuerza de voluntad. En ocasiones, a pesar de que nosotros sabemos qué es lo conveniente, sabemos qué es lo posible y sabemos qué es lo mejor, no somos capaces porque nuestros hábitos van en nuestra contra o nuestras pasiones van en nuestra contra. A esto lo llama Aristóteles acrasía. Que se ha traducido como incontinencia. Supongo que esto da para muchas risas. Incontinencia. Acrasía literalmente es falta de gobierno sobre uno mismo. Nos referiríamos a situaciones en las que, a pesar de ser virtuosos, al menos ser virtuosos, digamos, haber encontrado la virtud en la deliberación, no somos capaces de ponerla en práctica por falta de fuerza de voluntad. Y la tesis aquí de Aristóteles, sobre todo, es que las pasiones tienen que jugar a favor de la razón. Sí, que las pasiones se han de entrenar. En muchas ocasiones esto nos llevará a buscar mecanismos para que nos ayuden. Os pongo un ejemplo de falta de fuerza de voluntad. Yo quiero madrugar, creo que madrugar es lo mejor porque es cuando me siento mejor y, sin embargo, cuando me suena el despertador, yo tiro el despertador. ¿Sí? Sería una situación en la que yo quiero hacer algo, pero mi deseo, mi apetencia de ese momento se opone a lo que yo quiero. Así, para Aristóteles, muchas veces nuestra voluntad sí estaría guiada, digamos, por estos deseos o estos hábitos subyacentes. Pensad que hoy no consideramos que todos los deseos
vayan en contra de la deliberación. Puede haber deseos que muy bien favorezcan las virtudes. Pensad, por ejemplo, en el orgullo que yo siento cuando doy dinero a la caridad. Sí, es un orgullo que busca, digamos, los honores o el reconocimiento, pero me ayudan a ser virtuoso. O pensad esos momentos en los que gracias a, vamos a suponer que, pues, que el profesor de filosofía se comporta muy mal conmigo y entonces está siendo injusto y yo debería, digamos, protestar. Y sin embargo aguanto y aguanto y aguanto, a pesar de que yo sé que lo justo sería protestar. En ese caso, mi ira, hay un momento en el que la gota colma el vaso, pues mi ira me llevaría precisamente, por un lado, a perder la continencia o perder, digamos, el control, pero gracias a esa pérdida de control haría algo que considero virtuoso. Pues bien, en Aristóteles esos casos no están previstos. Lo que está previsto es que o bien las pasiones son gobernadas de algún modo, son gobernadas de forma que concurran a favor de la deliberación, tenemos buenos hábitos, o bien, en algunos casos, tenemos que jugar al juego de Ulises y las sirenas, ¿verdad? Yo sé que el canto de las sirenas, ese canto glorioso y amable, me va a atraer cuando vaya en medio de cuando vaya navegando, y entonces me tapo los oídos y me tapo los ojos y me ato un mástil. Evito que esas pasiones me lleven, ¿vale? Hoy, por ejemplo, pues ya se venden despertadores con ruedas, ¿verdad? Para evitar estas situaciones de acrasía. O tenemos, digamos, muchos mecanismos, muchas aplicaciones, digamos, que tratan de evitar esta falta de fuerza de voluntad. Pensad, por ejemplo, en los contadores de calorías. O pensad en los amigos también, ¿no? Cuando nosotros le decimos a los amigos que hagan deporte con nosotros, en parte estamos buscando evitar la acrasía, la debilidad de la voluntad. ¿Sí? Así, aunque hayamos considerado que la virtud está en esa unión entre ejercicio y deliberación, en ocasiones nuestros hábitos o nuestros deseos están en contra de nuestra deliberación y podemos entender que ser virtuosos no es solamente buscar buenos hábitos y ser prudentes, sino que implica el fortalecimiento o el robustecimiento del carácter. Para Aristóteles, con esto, para toda la tradición educativa, es imposible educar buenos ciudadanos si no los formamos en un buen carácter, en un carácter que los disponga a una actitud virtuosa y que trate de evitar la suerte, que trate de evitar la fortuna. Entonces, tendríamos así, digamos, una primera idea de lo que es la vida feliz para Aristóteles o la vida buena. Aristóteles sostendría entonces que la felicidad es una actividad conforme a lo mejor de nosotros. Es una actividad virtuosa que requiere fuerza de voluntad. Sí. Y vamos a hacer un pequeño contraste entre esa concepción de la felicidad y otras concepciones. La felicidad para Aristóteles es una actividad o una forma de vivir. Y nosotros solemos pensar en la actividad seguramente de otro modo, como un estado mental, ¿verdad? Yo me siento feliz en un momento determinado. Para Aristóteles, la felicidad no puede ser un estado, porque si fuese un estado sería constante, y la felicidad no puede ser un estado constante. O sea, incluso un individuo que esté feliz una hora, hay un momento en el que se agota. Es imposible ese estado, digamos, de bienestar, esa macareia o ese hombre macariote sería imposible. Solo si fuésemos plantas podríamos ser perfectamente felices, pero es que no lo somos, ni tampoco somos dioses. Y para Aristóteles, Dios como acto puro es el único que es perfectamente feliz.
¿Sí? ¿Por qué? Porque solo se piensa a sí mismo y como solo se piensa a sí mismo no está sometido a la suerte o a la fortuna, mientras que nosotros sí estamos sometidos a las circunstancias y en la medida en la que, como hemos visto cuando hablamos de la actividad como término medio, en la medida en la que estamos sometidos a las circunstancias, la felicidad perfecta no es posible. Siempre va a haber situaciones que impidan la acción virtuosa, que necesiten de mayor aprendizaje. ¿Sí? Esta idea de la fortuna o de la tige, de la suerte, es fundamental. Vale, en la medida en la que nosotros no podamos controlar todas las circunstancias, la felicidad perfecta como estado mental es imposible, pero también como hábito por la misma razón, ¿verdad? Porque siempre hay eventos que truncan nuestros hábitos. Joder, ahora hemos conseguido por fin tener el hábito de estudio y llegan las Navidades, ¿verdad? O de repente, pues yo qué sé, en marzo viene una pandemia, por poner así ejemplos que espero que dentro de un año estos queden olvidados, ¿verdad? Siempre hay circunstancias que evitan que tengamos un hábito absolutamente perfecto, o por decirlo así, todos nuestros hábitos están sometidos a algún cambio, ¿sí? A algún giro dramático de los acontecimientos o del destino. Por eso, para Aristóteles la felicidad tiene que ser una actividad, y una actividad respecto de lo mejor de nosotros mismos, respecto, dice Aristóteles, de lo más divino, de lo más divino. ¿Y qué es lo más divino de nosotros? Dice Aristóteles, el nous. La felicidad está en aquello que es más divino de nosotros, lo más perfecto, la inteligencia, la mejor vida es la bios theoretikos. Es decir, la vida se ha traducido como vida contemplativa. La mejor vida es la vida del estudio. Es la vida de observar la realidad y aprender de ella. Es la vida dedicada a la indagación. Por eso dice Aristóteles también que es necesario tener esclavos, ¿vale? La mejor vida es una vida, digamos, si digo una vida dedicada a la teoría, entendedme, o sea, es una vida en la que nos dedicamos a aquellas actividades que, como decíamos al principio, no tienen otra finalidad. No son solamente útiles, sino que son valiosas por sí mismas. Y esta, dice Aristóteles, es la actividad que desarrolla el intelecto. Hay usos del intelecto que tienen una utilidad práctica, pues tratar de arreglar un ordenador, pero hay otros que que solo son fines en sí mismos, que tratan de, digamos, que desarrollemos el intelecto por sí mismo. Por eso, digamos, la felicidad como estado es Dios. Dios es noesis, noeseos, ¿verdad? Dios, digamos, es un intelecto que solo se conoce a sí mismo. Nosotros tenemos que utilizar el intelecto también para cosas prácticas. Pero en ningún ámbito se realiza más el ser humano que en aquello que hace como valor por sí mismo. Y pensad en ejemplos, al margen de la filosofía, que es el ejemplo en el que está pensando Aristóteles, pensad en ejemplos de cosas que hacen que merezca la pena vivir realmente que tampoco tienen una utilidad. Hay un vídeo de Woody Allen precioso en Manhattan sobre las cosas que merecen la pena, que hacen que merezca la pena vivir, y siempre son actividades que no nos sirven para nada, pero que en esos momentos en los que no tenemos nada útil que hacer son las que buscamos. Para Aristóteles, entonces, esta es la vida teorética, y por supuesto que la vida teorética necesita de al menos tres condiciones, que son condiciones que también dependen de la fortuna. Primera condición, salud. Si yo no tengo salud, no puedo ser virtuoso. Sí, o me va a ser muy difícil ser virtuoso, me va a ser muy difícil ejercer la virtud. Dinero. Si yo soy pobre, me va a ser muy difícil ser virtuoso. Pues pensad en una persona que necesite robar para vivir. Dice Aristóteles que además la desigualdad hace muy difícil la amistad. La desigualdad hace que surja la envidia, ¿sí? Y hace muy difícil que surja la felicidad también. Y la última es filía. Sin amigos no se puede ser feliz. Y Aristóteles dedica 2 libros a estudiar la amistad. Fundamentalmente vamos a decir que hay 3 tipos de amistad, ¿sí? Una amistad respecto del placer, pues tenemos amigos porque nos divertimos con ellos. Otra amistad respecto de los intereses, tenemos amigos porque hacemos cosas en común. Y hay una tercera que es la amistad respecto de lo mejor de nosotros mismos. Es la amistad respecto de la comunidad.
y respecto de lo que nos hace virtuosos mutuamente. La amistad es, para Aristóteles, excelencia compartida. Y sin amigos, solos, tampoco podemos ser virtuosos. Porque un individuo solitario, en el fondo, no es un individuo. Y dirá Aristóteles, las virtudes del ciudadano solo se pueden desarrollar en una comunidad, porque sin comunidad seguramente no tenemos garantizados estos bienes básicos. Sin comunidad no tenemos garantizada la autarquía o el gobierno de nosotros mismos. Pensad en una persona que quiera dedicarse al estudio. Y si quiere dedicarse al estudio, pues necesita tiempo. Si vosotros tuvieseis que trabajar, más hacer la comida, más cuidar de otras personas, probablemente no podríais dedicaros a estudiar. O incluso la tarea docente, la tarea en el instituto requiere de que otras personas se dediquen a otro tipo de trabajos. Limpiar las clases, preparar la tecnología y así sucesivamente. Y esto solo es posible en una comunidad. Para el ser humano no es posible obtener la felicidad solo. Por eso Aristóteles al final dice que la ética depende mucho de la política. No solo porque, como decíamos, dependemos de la educación, y la educación es política, la educación es comunitaria, sino también porque sin una comunidad política no tenemos ese conjunto de bienes que nos orientan a la virtud. Sin amigos no se puede ser feliz, porque sin comunidad no se puede ser feliz. Por eso Aristóteles termina la ética preparándonos para la investigación de la política o de la comunidad. Una comunidad basada en amigos y en individuos que no son amigos. El ser humano no se entiende sin la comunidad y ningún hombre podría ser feliz solo, porque solo sería o bien una bestia, es decir, menos que humano, y entonces podría ser feliz con el mero placer, o bien un dios, y entonces sería autosuficiente y no necesitaría de los demás. Así que terminamos hoy, podemos despedirnos hasta después de las Navidades. Espero que las disfrutéis y que o bien paséis las Navidades como dioses, que es lo ideal, o como bestias, que es indeseable, o en todo caso, como filósofos aristotélicos o como virtuosos aristotélicos, con salud, sin problemas económicos, y si podéis y en la medida de lo posible, disfrutando de los amigos, que para Aristóteles es lo más relevante. Feliz Navidad.